Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes y su programa Momentos de la Historia. En esta presentación de hoy contamos con la presencia de un amigo, compañero de luchas y un intelectual joven de nuestra generación que verdaderamente los temas de tipo sociales, económicos, políticos, históricos, le presta mucha atención y nos va a enriquecer mucho porque él fue uno de los más sobresalientes dirigentes estudiantiles, sobre todo a nivel secundario y luego en la universidad, en lo que fue la Unión de Estudiantes Revolucionarios, Fragua, que se fundió y se llama UNER. Entonces, el tema de hoy es el 52 aniversario del asesinato de uno de los líderes estudiantiles más sobresalientes. Yo diría que el más sobresaliente líder estudiantil universitario. Fue presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, uno de los más sobresalientes ingenieros y además de eso, con una inteligencia, con una valentía, con una sencillez y con un don de gente extraordinario. Amin Abel Hasbún. Ese es el tema que vamos a abordar con Fidel Soto, que es nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida y en quien nosotros tenemos gran simpatía y gran cariño que nos une en momentos estelares de la existencia de ambos, que yo fui dirigente estudiantil primero y luego entonces también desarrollamos en esa etapa de los años 60, 70, actividades conjuntas hasta el día de hoy. Y siento gran simpatía y admiración por su interés en desarrollarse intelectualmente. Pero antes que eso, después de presentar a Fidel, quiero hacer un comentario. Hace 2 semanas nosotros hicimos una programación sobre el efecto de los fenómenos meteorológicos que se suceden en el Caribe y específicamente en la República Dominicana. Comentábamos la historia de los mismos, los más conocidos, los daños que han hecho, el hecho de que por tantos años no había habido un ciclón significativo, un huracán significativo, y trajimos con nosotros a doña Gloria Ceballos, que es la directora de ONAMET, de la Oficina Nacional de Meteorología, e hizo una historia y una explicación tremenda, pero nos habló de un fenómeno que se decía que estaba en proceso de formación y que no había posibilidades de que ese era lo pronóstico de los sabios, de los conocedores, de los tecnológicos en eso, que no había posibilidades de que afectara ni a Puerto Rico ni a nosotros, sino que iba a coger el Atlántico Norte y que por ahí tendrían su desarrollo, que no llegaba en ese momento tenía 85 kilómetros por hora, no era por lo tanto un huracán, era una tormenta, pero lenta y fuerte, con mucha abundancia de un espectro tremendo. Entonces ella dice que, dijo en este programa que eso era muy variable y que todas las perspectivas que se hacían, todos los pronósticos, podían variar de un momento a otro.
y que entonces lo que había era que estar preparado para cualquier fenómeno que se produjera. Lamentablemente tenemos que recordarlo y el país, sobre todo la parte oeste de la República Dominicana y parte del norte, han sido devastados y hubiese sido una inconsecuencia que nosotros no hablemos eso, porque nuestro pueblo ha sufrido la consecuencia, no obstante que ha habido un espíritu solidario, que hemos avanzado un poco, porque anteriormente la gente ni siquiera salía de la casa. Ahora se da ese fenómeno, pero en menos magnitud, y tanto autoridades públicas como privadas tienen una actitud más solidaria con la población. Siempre falta, pero afortunadamente hubo pocas muertes, una sola se lamenta, pero creo que ya suben a 3 o 4 heridos y desaparecidos y muchas casas caídas. Y entonces esto es una enseñanza que debemos, porque es parte de la naturaleza, es una forma también de conservar el medio en que se desenvuelve la vida de este planeta. Los ciclones, los terremotos, todas esas cosas que son negativas y que producen tanta desgracia, son parte de la evolución y del mantenimiento de la vida humana. Por eso hablamos de este acontecimiento y esperamos que la solidaridad se exprese con más fuerza en beneficio de los que han sufrido más el mismo. Afortunadamente los grandes pueblos, Santo Domingo, la parte sur, han sido los menos afectados, porque aquí no hubo más que lluvia así esporádica. Pero podrán venir otros, y ya hay unos formados que dicen que no tiene que ver con nosotros, pero siempre hay que estar preparado para eso. Prevención es la palabra. Bien, hablado de esto, Fidel, vamos a hacer una introducción sobre Amin Abel Hasbún. Yo quiero solicitarte que tú nos describas quién fue Amin Abel, porque parte de las generaciones actuales, aunque lo oigan mencionar, porque es una figura extraordinariamente importante y hoy en día se levanta con fines de muchos para exaltar lo que fue su figura, su accionar, y otros con fines de hacer a conocer ellos a través de Amin. Pero tú fuiste compañero, yo compartí con Amin, yo quiero que tú lo definas lo mejor posible, lo más breve, como introducción ya de tu participación en este programa, que agradecemos tanto porque aporta cada vez que viene mucho sobre temas concretos, específicos, de figuras y de acontecimientos de ese quehacer estudiantil y sindical, porque es hijo de uno de los sindicalistas más extraordinarios que ha tenido el país, Miguel Soto, íntimo amigo de Juan Bosch, tanto desde que llegó al país. Yo no sé cuál de los dos murió primero. No, papá murió primero. Tu mamá murió primero. Bueno, y su nombre es una figura legendaria en el sindicalismo nacional. Rafa, primero tengo que agradecerte a ti la invitación, porque ya con estas son varias. Además, me ha invitado para hablar de personas excepcionales. La primera fue sobre el Che Guevara, la segunda sobre Jimmy Sierra y ahora sobre Amin Abel. Yo te podría decir de Amin Abel, no tanto como otros que pudieran decir más, pero él forma parte de ese conjunto de jóvenes integrado por Cayetano Rodríguez del Prado, Leopoldo Grullón, Diomedes Mercedes, un conjunto de... También Asdrúbal Domínguez. Asdrúbal Domínguez, el mismo Narciso Isaconde. Antonio Locua. Correcto. Pero en el caso de Amin Abel hay una particularidad
que se presenta porque sobresale por encima de los demás por una razón o por varias razones. Primero, su concepto humano de la humanidad, su trato humano, su trato decente. La sencillez, La sencillez en el trato. Nunca, fue un dirigente que nunca trató de descollar o por pasar por encima de los demás. De nadie. Ni de pisotear a nadie. Ni chocaba con nadie en términos personales. O sea, él tenía sus ideas y le ponía. Entre un grupo, por ejemplo, él dirigió el segundo congreso del 14 de junio, donde habían corrientes que eran archienemigas. Y él dirigió eso de una manera tan extraordinaria que no hubo ni discusiones prácticamente. Fue unitario. Sí. Y entonces se ganaba el cariño fácil de las personas. Incluso nosotros vivíamos en contradicciones, pero con Amin nunca había problema. Eso lo pueden atestiguar sus compañeros de la época, tanto del 14 de junio como del MPD. Yo tuve la suerte de que la última vez que él habló en público en la universidad, tuvo él un joven, que quizá tú recuerdes el nombre, que era médico y era del Brook. Y yo Lucas Rojas. No, Lucas Rojas era blanco, era un morenito como yo, acentuado así, que murió. Creo que era anestesiólogo. Fue de la última generación, de Diomedes de Mercedes y eso, de Diomedes el ingeniero. El ingeniero... no es Diomedes. El hecho es de que verdaderamente fue la última vez que él hizo aparición pública y fue una de las primeras veces que la televisión me grabó lo que yo estaba diciendo en el Paraninfo de la universidad. Poco tiempo después, entonces ya su vida era clandestina. Vamos a hablar de eso a profundidad y vamos a profundizar también en lo que fue su devenir estudiantil, profesional, dirigencial, político y qué produjo, qué condujo a su muerte y las circunstancias que se produjeron, porque eso sucedió bien cerca de la casa donde tú vivías, que yo iba con mucha frecuencia. Quiero decir que hay una acción en Amin Abel importante para destacar, y es que cuando le dan el golpe de Estado a Bosch, él es apresado, pero él se fuga de la policía. Pero lo otro es que cuando se trata de incorporar de nuevo el gobierno, el 24 de abril, es el matrimonio de Amin Abel en Puerto Plata. Una coincidencia. Y acabando de casarse, ¿qué tú crees que hace? Como viene, ser la respuesta. Viene y retorna a la capital a integrarse a la lucha inmediatamente. O sea, ¿quién hace eso? La convicción de Amin Abel era tan voluminosa en el sentido de la entrega, que eso lo retrata. Y vamos a ver las otras acciones en las que él va a participar en la lucha estudiantil antes de la Guerra de Abril, con el desafío que él le hace durante la guerra al rector Báez López Peña, cuando muere en la guerrilla del 63, Luis Ibarra Río, estudiante del 4º año de Derecho, y cuando ellos, los dirigentes, entre ellos, encabezados por Amin Abel, van a colocar una tarja y le quieren impedir que coloque esa tarja. Y ellos, a regañadientes, a fuerza, imponen la tarja y ahí se arma un problema. Y después una huelga de hambre. Exactamente, en la que él participa. En la que él dirige. Así que hablamos, ahorita vamos a profundizar sobre Amin. En breve continuamos con Fidel Soto, nuestro invitado de lujo en esta presentación de Momentos de la Historia. Bien, seguimos con un aporte especial de mi querido amigo, compañero, hermano, Fidel Soto, quien nos está hablando del 52 aniversario. Nosotros hemos hecho otros programas. Hicimos uno que fue en el 40 aniversario de su muerte, exclusivamente con Fafa Tavera. Y ahí dimos muchos datos
Después hicimos un coloquio con varios dirigentes estudiantiles secundarios y universitarios. Pero este es más exclusivo y para mí es un honor que sea tú que lo desarrolles, porque tuviste en la etapa final de su vida y lo conociste a fondo y participaste junto con él en los acontecimientos más trascendentes en la etapa antes, durante y después de la guerra. Su paso en el 14 de junio, su salida del 14 de junio al MPD, las persecuciones, su apresamiento en la Victoria junto con un grupo, incluyendo a Fafa, y después, ¿qué produce que Amin constituya un elemento a barrer, a asesinar, junto con Otto Morales y otros compañeros de su entonces partido, Movimiento Popular Dominicano? Rafa, Amin nació el 12 de octubre del 42 y toda su trayectoria desde jovencito fue de muchas inquietudes revolucionarias. Y lo más interesante es que se desarrolla, se transforma en él, se da una transformación en él hacia las ideas marxistas que lo llevan a una comprensión de la necesidad de transformar la sociedad dominicana. Habiendo estudiado en un colegio de sacerdotes. No solamente ya por el asunto de la dictadura de Trujillo, sino por el enfrentamiento que viene ya en el gobierno del Consejo de Estado, donde la mayoría de los partidos de izquierda entendieron y se dieron cuenta de que ese gobierno era un gobierno creado por el Departamento de Estado, porque incluso se dedicó a perseguir, a deportar a dirigentes de izquierda. Que era un objetivo esencial de ellos, destruir todo entonces, lo que significara progreso. Sí, desde la Federación de Estudiantes Dominicanos, él desarrolla un liderazgo gentil, activo, decente y combativo. Eso le da a él una base de apoyo, de reconocimiento en todos sus compañeros. Uno de los compañeros que admiró más a Amin y no era de la tendencia de él fue Romeo Ginás, que era del BRU. Y así me lo contó. Sí. Y me contaba las cosas de Amin. Él ha estado aquí en varios programas. Sí. Y habla de su eminencia. Él cuenta que en un ejercicio que puso un profesor, que su talento, su inteligencia era tal y su formación técnica académica era tal, que pusieron un ejercicio a todo el curso y con eso se pasaba el curso. Y entonces el profesor puso una tarea que desarrollara Amin en minutos, en fracción de minutos lo terminó y lo entregó. Y el profesor se quedó buscando a ver si era que él tenía la base de eso. Y lo acusó y le puso 0. Entonces, bueno, el curso entero protestó porque sabían la inteligencia de Amin. Y el tipo le puso uno más duro todavía y Amin lo terminó con menos tiempo y con una fórmula diferente a la que el profesor señalaba. Ahí, ese fue el punto de arrancada, y eso lo contó Ginás, el punto de arrancada de reconocimiento a su inteligencia que lo llevó a graduarse, no obstante de dedicarle tanto tiempo a su quehacer estudiantiles, político, democrático y también de estudio, hacerlo un estudiante, uno más sobresaliente en el área de ingeniería, en summa cum laude. No obstante toda esa situación, era un ejemplo de calidad estudiantil. Y por eso, en la misma contienda de abril, se destaca llegando a tener la posición que tuvo en la Academia Militar 24 de abril, por encima de otras personas que se habían entrenado en Cuba. Y de coroneles que estaban correcto, ahí. Sí. Correcto. Entonces, eso le da el aval de su liderazgo. Yo te puedo decir que en el caso particular nuestro, cuando en el año 67
la Unión de Estudiantes Revolucionarios quedó sin dirigente porque todos se pasaron para el Pacoredo. Entonces, el 14 de junio, aunque ya Amin había salido, había renunciado y se había ido para el MPD, fue designado para coordinar con nosotros el rescate de la UER. Entonces, Amin se reunía con nosotros, con Hugo Salgué, con Rafael Santana, Eduardito Soriano y Farú Miguel Castillo, para rescatar a la UER a nivel nacional. Y lo hicimos. Rescatamos a la UER porque no tenía dirección. Y viajamos a todo el interior, y Amin Abel por el MPD y Basilio Peláez, después entraste tú, después de Basilio Peláez, cuando tú llegaste... Pero que ya yo lo traté porque él iba al interior del país, Sí. y yo era dirigente importante. No, claro, pero yo me refiero a la orientación sí. nuestra, que era después Sí, te tocó a ti. Entonces pudimos rescatar a la UER, y siempre Amin lo hizo con toda la humildad y sencillez. Nos trató siempre, por lo menos a mí, me trató bien. No, de a verdad. todos, a todos. Y no sé si Farú Miguel Castillo recordará eso, pero Claro nosotros que fuimos sí. los responsables de rescatar la UER del abandono en que había quedado. Lo mismo le pasó a Fragua, y también fue rescatada cuando Alessi Licairá y los demás salieron, y entonces quedó Fragua en manos de los compañeros, que entre ellos estaba Peláez. Basilio Peláez era el orientador, Y sí. Chino Bugosa. Ceballito, Eduardo Ceballos. Sí, Ceballos, que Ceballito. murió, que fue psiquiatra. Sí. Entonces, para seguir observando la vida de Amin Abel, nosotros vemos su contenido humano, cómo él resolvía los problemas de las contradicciones políticas sin ofender. Él escribió una obra que se llama América Latina busca su camino, su propio camino. Yo la leí en esa época porque la publicaron después que murió. Y leía los artículos de él que escribía de la cárcel. Pero te puedo decir que siendo un joven de la pequeña burguesía... el Nacional, yo creo, y, Sí. y la noticia. Sí, siendo un joven de la pequeña burguesía mediana, se integró como campesino en la región de San Francisco de Macorís, de Arenoso, a hacer trabajo con los campesinos. Ahí fue apresado. Era la época en que se dijo que había que enviar Lo lo mejor mejor al al campo. Fue apresado y duró casi un año en La Victoria. En La Victoria le escribió varios libros. Y en La Victoria él escribió algo que a mí me llamó mucho la atención, y cuando me tocó el panegírico, yo fui que hablé por la línea roja en el cementerio. Tú sabes que la represión era a nivel nacional, el único dirigente de la línea roja que estaba aquí era tú, te estaban buscando a ti también, a mí me estaban buscando. Y yo hablé en la universidad, Sí. y hicimos como una especie de radio. Sí. Cortaron la luz en toda la universidad, y entonces nosotros teníamos pilas, y le dábamos oportunidad a todos los grupos que hablaran 15 minutos, y volvíamos nosotros, y eso aglutinó toda la cantidad, porque hay que resaltar que el rescate, tú no has hablado y debe hablar del asunto de la muerte, el rescate de su cuerpo ya muerto, y fue una iniciativa muy valiente de un grupo de compañeros que tú puedes mencionar, Sí, y yo, que conoces. mira, Rafa, eso fue una noche terrible, porque aparte del dolor que provocó ese asesinato brutal, un asesinato Eso en presencia de los niños pequeños y de la esposa, de un hombre desarmado, rendido ya, apresado. Entonces, asesinarlo de esa manera y dejarlo en esa escalera, En un baño de sangre, que la sangre corría. Te puedo decir que cuando yo veía ese cadáver allá en la universidad, porque fue en la Facultad de Ingeniería, lo que tú mencionas es que el Gordo Oviedo y otros compañeros, un grupo ahí, llevaron el cadáver a la universidad. buscaron una ambulancia, entre ellos estuvo Pití Huelmón, Sí. y estuvo también un hermano de este periodista que está en España ahora, que fue jefe de la Seguridad Social, Díaz. Arimendi Díaz Santana. Exacto.
Arismendi. El hermano es Juan Bolívar Díaz. El hermano es Bueno, Juan Bolívar. no recuerdo Juan Bolívar, pero sí sé que... No, el hermano sí Juan Bolívar. recuerdo, Juan Bolívar sí, estaba creo que en el exilio. Sí recuerdo al Gordo Oviedo. Y también como otro figura que destacada. fue una figura destacada en la universidad, que se destacó mucho en el aspecto financiero. Pití. Exacto. Pití Guelmón. Pití, no, había otro, aquí hay pasaron un reportaje muy breve. Hugo Arias. Hugo Arias y otro, fueron los que tuvieron esa iniciativa de rescatar el cadáver y llevarlo a la universidad. Entonces ahí la cantidad, la conmoción que eso produjo en el país, no lo soportaba el régimen, el mismo régimen que por mandato norteamericano había actuado y habían seleccionado el grupo de sicarios, donde Luis Hermógenes López fue quien le pegó el tiro. Después que logró despegarlo, cerrar la puerta de la casa y bajar la escalera, le pegó el tiro, un solo tiro, creo que en la... Pues te puedo decir que el velatorio fue de mucho dolor y terrible. Mira, yo no me olvido la imagen del cadáver, porque al volarle el cráneo, le pasaron por acá un paño blanco para sostener la tapa craneal. Y el cadáver era completamente blanco, no había, era el cadáver que más sangre botó. O sea, yo me impresionaba con viendo esa imagen. No se me olvida nunca eso. Amanecimos velando el cadáver y al otro día hicimos el entierro de masa, el pueblo entero de luto. Entonces lo que te estaba contando que me impresionó es que yo había leído un artículo de él. Cuando me tocó pronunciar el panegírico en el cementerio, bajo todas las fuerzas policiales reprimiendo, recuerdo que habló Teobaldo Rodríguez. Teobaldo era que yo quería recordar. Teobaldo Rodríguez. Que era íntimo de él y vivía frente, porque él vivía ahí en Ciudad Nueva, en medio de la guerra, casi al lado de Fafa y enfrente. Y era muy amigo de mí. Vivía enfrente. Habló por la FED el secretario general entonces, que era este compañero, bueno, no me acuerdo el nombre ahora. Y cuando me tocó decir las palabras en nombre de la línea roja del 14 de junio, yo leí las palabras de Amin Abel, las palabras que te digo que me impresionaron, y era esta frase que él escribió. Él decía: los revolucionarios hacemos la revolución aún después de muerto. Cuando no tenemos vida para empuñar el fusil, nos quedan los huesos para que sirvan de bandera. Más o menos así era la frase. Yo la leí ahí en el cementerio. Fue un entierro con represión, igual que el de Orlando Mazara, igual que el de Otto Morales. Esos fueron tremendos, porque y el de Otto, que terminaban a tiro limpio. Que hay algo interesante ahora mismo, porque resulta que esa dictadura criminal que mataba a tanta gente, te puedo decir que cuando fuimos a enterrar a la madre de Héctor Ortiz, que se suicidó, al otro día enterramos 4, porque bajo tiro nos mataron 4. En Puerto Plata mataron 5 obreros portuarios. En Barahona fusilaron 5. En el del Club de los Díaz mataron 5. Esa dictadura ahora se pretende reivindicar y poner como una democracia. Bueno, llegó a llamársele como el padre de la democracia. Y hay alguien que está escribiendo ahora cosas para absolución de un hombre que tiene las manos llenas de sangre. Entonces él dice en sus escritos, él le dejó a una persona que dijera que él le entregaba eso a la CIA y a los militares, que él no tuvo que ver con la muerte de Camaño, tampoco con la muerte de Amin. Pero mira, Rafa, la muerte de Amin fue un caso tan tétrico que en la ubicación el servicio secreto se confundió y mató a un joven de 16 años de apellido Abud, que se parecía mucho a Amin Abel. El 23, un día antes de la muerte de Amin, ese joven fue asesinado. ¿Y sabe lo que hicieron? En el mismo velatorio en la casa fueron
y apresaron gente y repartieron golpes a la gente. Y eso fue a 4 cuadras de la casa de Amín Abel. Pues no sabían con exactitud cuál era. No sabían, ellos... Porque él no vivía ahí, él fue esa noche y amaneció. Porque la orden era matar. Matarlo. La orden era matar, la orden no era discutir. Ahora, ¿qué sucede? Que el fiscal no sabía que lo iban a matar así, el hermano de Orlando Martínez. Pero vamos a dejar eso como un capítulo porque hay que dedicarle un espacio a él y todo lo acontecido en ese momento y posteriormente. Tenemos que hacer necesariamente una pausa Claro. reducir el próximo espacio para sintetizar bien. En el capítulo pasado tú estabas hablando de tu exposición como vocero del grupo del 14 de junio, Líneas Rojas, y las palabras que expresaste, y estaba definiendo la característica de Amín. Aprovechamos el tiempo para presentar el joven que tú narrabas, que él se le pareció a los persecutores de Amín, y lo apresaron y creyeron que era Amín, cambiándose el nombre y también disfrazándose porque tenían cierto parecido, porque Abud es de origen árabe. Tú conociste a Rafael Abud, sí, a Adames y a Bambán. Y a Bambán Abud, son árabes. El esposo de nuestra querida amiga Ana Silvia Reynoso. Bien, entonces vamos a desarrollar, a seguir desarrollando los acontecimientos del impacto de eso, la búsqueda y los compromisos que tenían y cómo esa persona luego, ese mismo que mató, porque fue él solo que disparó, creo. Él solo. Se puso atrás y iba con la orden, usted lo va a matar. Ese tipo, luego, viví yo la etapa de la operación Chapeo en La Victoria. Y ese tipo era que dirigía la mayor parte de esos sicarios, asesinos, que golpeaban inmisericordiamente a todo el que oría a izquierda dominicana, fuera del 14 de junio, no fuera del MPD. Bastaba con que la banda, por ejemplo, dijera, este es de eso, y ahí iban, entonces le entraban a la gente o ellos lo confundían. Yo caí preso en ese entonces con Esteban Díaz Jaque y con Luis Felipe Rosa Hernández. Y tuvimos un cuartico que habían matado ahí a Rafael Pérez Guillén y a Oliver lo desaparecieron, Oliver Méndez. Entonces, la presión de la sociedad era tan grande que no podían darse el lujo. A nosotros nos dieron 2 o 3 chuchazos, pero no nos golpearon. Nos metieron en el sitio específico donde peor trataban los presos, donde los mataban. Y encontramos ahí a Radamés, Méndez Vargas, con la espalda completamente llena de llaga y gusano de los chuchazos que le habían dado. Y luego ahí pasamos unos días y no me habían identificado a mí. O sea, no sabían que tenían a un dirigente 14 de junio, sino que yo pasé desapercibido y el otro mucho más, me estoy refiriendo a Fadú, a Luis, sí, porque... las cédulas farsas. Sí, no, yo rompí la cédula, que fui más tigre. Esteban lo reconocieron porque dio una cédula falsa y entonces él era sobrino del general Jaque Olivero, que vino de Mao y habló con Balaguer para que le perdonaran la vida. Entonces, eso le salvó la vida, pero también nos quitaron un poquito la presión. Y entonces nos daban como un preso común, galletas, palos, de todo. Entonces nos tiraron bajo excremento, orina y cosas, y amanecimos en esa circunstancia hasta que al otro día vimos entonces a este pintor famoso que murió,
que era del PSD, hablamos con él, conseguimos ropa y al otro día él lo deportaron. Asdrúbal. Asdrúbal, no, Asdrúbal no. Silvano Lora. Silvano Lora. Silvano Lora. Pero ahora tú eres el que tiene la palabra. Bueno, el que habló en el cementerio por la FED fue Radamés Abreu. Ah, Radamés Abreu. Por la Abreu. FED, por la FED. Sí, y por el él había estado preso, sí. Y Radamés fue parte de lo que recibió ramalazo. Sí. Y por el BRU habló Leo Mercedes. Leo Mercedes. Que era el que yo quería decir ahorita. Sí, Leo Mercedes. Entonces, la ubicación del joven, no dudes tú que quien mató a ese joven fuera el mismo Hermógenes López. ¿Por qué? Porque Hermógenes López vivía en la calle Ceibo, cerca de donde vivía un tío mío. Entonces, como se movían ahí, y tú sabes que la ubicación del servicio secreto era con fotografía y con el caliezaje. Decían, ahí vive un abud o un hasbún, alguien diría. Entonces acecharon al muchacho, el muchacho no llegó a hablar. El muchacho iba para su casa y le dieron un tiro ahí mismo, porque esa era la orden. En el caso de Amin, fue que al allanar la casa y encontrarlo, ya tenían que matarlo ahí obligado. Pero Mirna oyó que estaban tocando el timbre y lo tienen en aquí el canal tiene eso. A oír el timbre, él estaba durmiendo porque eran cerca de las 6 de la mañana. Entonces fue este hermano de Turcide de Martínez. Turcide de Martínez, hermano de Orlando Martínez, que fue también asesinado por ese mismo tipo de gente por su escritura que era ríspida contra el balaguerismo y había escrito un artículo tremendo que Balaguer, yo no sé cómo gente así pueden estar vivos todavía y entonces pues lo mataron. Entonces no sé si tú tienes algo más porque nos queda otro segmento, pero si tú quieres redondear no, lo podemos dejar en que el terror y el crimen no se detenía ante nada. El calificativo de dictadura de ese régimen no puede quitarse, porque elecciones fraudulentas, Trujillo tenía Congreso y tenía elecciones falsas, y era una dictadura. Y dejaba de ir a elecciones, porque tenía a quien... Entonces, el concepto de dictadura de terror y de crimen no se puede quitar jamás, aunque el Congreso haya declarado al doctor Joaquín Balaguer como padre de la democracia. Ese concepto de crimen y de terror no se lo puede quitar jamás. Ahora, los que son partidarios de eso, allá ellos, por algo se benefician con eso, por algo. Pero ese crimen que nosotros estamos hablando hoy, este homenaje que le rendimos a Amin Abel Hasbún, lo hacemos también con ese dolor, con ese reconocimiento de su valentía y su entrega, pero también con el dolor de cómo quieren burlarse de personas de esa categoría, de héroes nacionales como Amin Abel. Así es. Nos queda un último segmento y en breve lo continuamos y cerramos este importante programa que nos está brindando nuestro directo amigo y luchador de siempre, Fidel Soto. Bien, Fidel, nos queda el último segmento, pero hay aspectos que hay que tratar combinado con esto. Hubo un acontecimiento que fue el que verdaderamente permitió, el MPD tenía una línea de golpe de Estado revolucionario, se afincaba en una serie de jóvenes que si bien aparentaban ser revolucionarios, realmente venían de lo que llamamos lumpenes, mucha gente que no eran auténticos, ni dirigentes estudiantiles, ni barriales, y esos elementos fueron conquistados por los aparatos represivos nacionales e internacionales y crearon entonces toda una banda y una situación. Y además hubo un acontecimiento, el MPD se planteó una guerra contra Balaguer y
al mismo tiempo hizo un hecho contundente para la época y el momento. Sí, en ese momento en América, secuestrar a un coronel activo norteamericano y plantear entonces la libertad de Moreno y todos los presos políticos de su importante, 21 en total, incluyendo Moreno, es un hecho que yo recuerdo haber participado en una declaración de prensa como Línea Roja que resaltaba el valor de esa acción y el ejemplo que significaba, pero que el movimiento popular dominicano tenía que esperar la consecuencia que eso conllevaba y tenía que estar preparado para lo que se podía y se advertía como posibilidad. Eso está escrito y yo lo tengo en la publicación de un libro, pero las consecuencias que vinieron de ahí, entonces, nárrala tú. Sí, hay personas que entienden que cuando se critica una línea política equivocada, uno lo hace desde una posición de derecha. Hay personas que lo hacen desde una posición de derecha, porque siempre van a ver cualquier acción revolucionaria negativa. Ahora, indudablemente que la acción de secuestro de Crowley no fue una posición correcta. Primero, porque la correlación de fuerza no favorecía esa acción. Ahora, no es en sí la determinante del asesinato en sí. ¿Por qué te digo que no es esa exactamente la causa del asesinato? Porque Orlando Martínez no secuestró a nadie y lo mataron. Pichirilo no secuestró a nadie y lo mataron. Jen Perdomo no secuestró a nadie y lo mataron. El capitán Arias Collado lo quemaron vivo. Casimiro Castro no secuestró y lo quemaron con fósforo blanco. El terror que se apoderó de las Fuerzas Armadas, dirigido por la CIA, desde que fracasó la guerra de abril, desde que nos obligaron a rendirnos, eso trajo como consecuencia la preparación de un aparato represivo. Ante ese aparato represivo, usted no podía hacer un desafío tan contundente como fue el secuestro de ese coronel. Eso movilizó a las masas ese día, pero la desmovilizó posteriormente, con toda la represión. Entonces, lo que analizamos en el hecho no es desde el punto de vista que vamos a criticar la acción por criticarla, pero sí vamos a reconocer que políticamente la acción militar no fue correcta, como tampoco fue correcto el golpe de mano al banco de los palmeros, porque entonces usted tiene una fuerza débil y al dar un golpe contundente usted alerta al enemigo y el enemigo se prepara y se concentra se concentra para arrasar en una situación en que nosotros teníamos toda la desventaja posible, porque nosotros estábamos divididos todos y estábamos infiltrados todos, porque la labor de captación de gente, como tú decías, del lumpen pequeño burgués que se llenó, de ese lumpen pequeño burgués. O la identificación de gente que no eran lumpenes, que eran lumbreras como a mí. O sea, es salir de la gente que constituíamos un objetivo para ellos. Aquí se trasladó una maquinaria de la CIA y del FBI en plena guerra. Incluso penetró en la zona constitucionalista y fue entonces tomando medidas para desarticular el movimiento revolucionario, que se llegó a creer que había salido triunfante. Porque ahora lo que tú estás diciendo no era lo que nosotros creíamos. Es decir, nosotros creíamos, hasta unas canciones que decían que Camaño no ganaba nada, que Camaño es un hombre guapo, está con la revolución. Ay, 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 Camaño ya ganó. O sea, esa era la esencia del sentimiento que prevaleció en la izquierda, que creyó que tuvieron que negociar porque estaban en debilidad y tuvieron que negociar porque no había manera que no fuera hundiendo el país por un lado y por otro lado enfrentando la opinión pública internacional, países como Francia, países como Chile, como México, que fueron Costa Rica, que fueron la vanguardia. No, Costa Rica trajo policía aquí.
Nicaragua, Brasil, Nicaragua Paraguay, tenía la dictadura. Sí. Pero es que la contrainsurgencia, sin insurgencia, porque ya la insurgencia había pasado, pasó a ser un plan de exterminio total de la fuerza revolucionaria. Ese exterminio, apresamiento, tortura, muerte e infiltración. Entonces, todos esos aspectos se ligaron para producir una debacle en el movimiento revolucionario. No lo entendimos, no entendimos la situación, porque teníamos que replegarnos, teníamos que organizarnos, pasar a la clandestinidad, pasar a una clandestinidad real, no como la que, no hacer un desafío como el que se hizo, porque nos creíamos una cosa que no era. Te puedo decir que en el año 68 un compañero me decía, tú estás equivocado, si Pancho viene, así era que le decíamos al coronel Camaño, si Pancho viene no hay quien pare al pueblo para seguirlo a la loma. Ese era el concepto que había en nosotros los izquierdistas, pero eso no era verdad. Pancho venía en el 68, en el 69, en el 70 o en el 71 y eso iba a fracasar. Eso iba a fracasar. Y vino solo, él llegó a tener cerca de cientos de combatientes que fueron a fortalecer y cuadros de 14 de junio principalmente. Sí, bueno, sí. Amaury, encabezado por Amaury, cuando se formó Olas, pero se quedó allá y el 14 de junio trató de sacarlo a ellos y siguieron. Entonces los resultados se unifican alrededor de ese combate. Amaury murió en el año 1972. 12 de enero. Exacto. Y Amin había muerto en el 70. Sí. Que sirva de mensaje a las generaciones de hoy, a las generaciones nuestras, que a veces olvidan estos acontecimientos y que no le dan la valía que esto merece. Y esa es la esencia de este programa. Y yo me siento orgulloso de producir esto, ya vamos camino a 19 años consecutivos, con el respaldo de la dirección del canal y con una teleaudiencia que ha sido consecuente, porque lo que buscamos es que la historia de la República Dominicana no se muera y en estos acontecimientos la juventud piensa muy distinto y tenemos nosotros que encaminarla a que no cometa los errores que nosotros cometimos, pero tampoco que permita que se instaure aquí el tipo de regímenes que prevalecieron en la época nuestra. Sí, Rafa, porque a mí se le pudo preservar la vida, de acuerdo al concepto de la democracia, tanto a Amaury Germán como Virgilio Perdomo. Todos esos jóvenes, como el mismo Orlando Martínez, se le pudo preservar la vida y llevarlo a la cárcel, de acuerdo a la constitución que tenía el régimen. Pero no, es que lo que había era una política de exterminio, de acabar, de torturar y matar. Aquí no se ha hablado de la tortura, pero la tortura en el régimen, en esa dictadura, es algo increíble. Yo llegué a ver cosas y a sufrir cosas que eso en una oportunidad se va a decir, pero aquí hay gente. Tú mencionaste la Operación Chapeo. Claro. Eso fue algo terrible. Eso fue algo terrible, terrible. Colocar a una persona para que pase por donde hay 20 hombres de lado y lado, dándole culatazo hasta que llegue al final. Y chuchazo y de todo. El famoso 105. Bien, yo agradezco tu participación, exalto tu dominio temático, Gracias. tu estudio, tu participación en los acontecimientos, que ha sido consecuente, sin incurrir nunca en prepotencia ni alarde de tu conocimiento y de tu práctica. Entonces, eso lo puedo hacer yo y por eso es una forma para mí que tú vengas con más frecuencia a este programa, porque yo te he invitado otras veces o tú no has podido por razones diversas, pero verdaderamente tú enriqueces este programa y yo me siento verdaderamente representado por ti cada vez que tú. Pero desde luego
compartimos, porque Claro. yo no vengo ¿verdad? a hacerle una entrevista No. interrogatoria al que está, sino a compartir la experiencia en Claro, común. claro. Así Porque es que lo vivimos. Lo vivimos y déjame despedirme Muchas gracias, muchas con gracias. una expresión de cariño y de respeto y de admiración Gracias, igual. por ese aporte tan importante en este canal RTVD 4. Gracias, Rafa, gracias. Encantado. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron